¿Qué tal, amigos de todos los medios de comunicación? Estamos a través de Jaque Mate en esta edición compartiendo contigo una jornada de actualidad informativa con los temas de la región, de la provincia y con mucha actualidad. Ya estamos presentando los títulos y venimos con los primeros entrevistados en la jornada de hoy. Comienza Jaque Mate. La mirada del interior de la provincia para todo Entre Ríos. Con la conducción de Daniel Furlan y Mónica Leiva. Arte y dirección, Duane Heim. Cámaras, Claudio Arce. Edición, Joaquín Cedermas. Producción, Candelaria Verón, Gustavo Werner. Producción general, Actividad Productiva. Bueno, Juan, ante todo agradecerte nuevamente la posibilidad de tenerte en contacto como uno de los referentes de APF Digital y también a través de Infobae en el país. Ha comenzado un nuevo año y ha comenzado con mucha virulencia. En realidad la virulencia la está teniendo el gobierno, tanto central como el gobierno provincial, que obviamente está teniendo unos primeros inconvenientes fundamentalmente para iniciar este 2022, ¿no? ¿Cómo te va? Buen día, Daniel. Bueno, buen día también para toda la audiencia del programa. Yo te diría que más que teniendo virulencia, creo que el gobierno nacional sobre todo está sufriendo la virulencia de la interna no resuelta de Cambiemos, donde hay un escenario, un mosaico de personalidades, de personalismos y de egos muy fuertes que llevaron a romper el bloque de Juntos en 10 pedazos en el Congreso, y esta carrera por mostrarse cada vez más opositores al gobierno nacional ha llevado a situaciones que han tensionado la vida institucional de la nación, como por ejemplo con la falta de aprobación del presupuesto para el 2022, el presupuesto nacional para el año 2022, algo que los antecedentes más cercanos hay que ir al año 2010, cuando derrotado el kirchnerismo con Cristina Fernández como presidenta, lo que llamó el Grupo A, digamos, ese entramado, donde estaba desde el socialismo hasta el PRO, decidió pelearle espacios de poder al PJ dentro de la Cámara de Diputados y no aprobarle el presupuesto del año 2010. Esto generó bastantes problemas en aquel momento, que era un escenario económico distinto. Eso por un lado. En la provincia también se vio una situación similar. El agua no llegó al río, hubo una posición más moderada de abstención de Juntos a la hora de tratar el presupuesto. Y esta situación también se ve ahora con la discusión o las primeras charlas sobre cuál es la realidad de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional que está encarando el gobierno argentino para renegociar la deuda de 44.000 millones de dólares que dejó Mauricio Macri con el Organismo Internacional de Crédito. La negociación está estancada en 2 o 3 puntos principales. El principal es que el Fondo Monetario pide que la Argentina llegue a un déficit cero de las cuentas públicas en el 2024, y el Estado Nacional pretende extender este plazo hasta el 2027. La discusión no es solamente de términos, de lapsos de tiempo, sino también de las posibilidades económicas que va a tener la Argentina de profundizar esta reactivación incipiente que se están dando en algunos números, en la actividad industrial, en algunos sectores del consumo, en la recaudación impositiva, ya que apuntar a un esquema de déficit cero en los próximos 2 años implicaría recortar el incentivo que el Estado
imponen la economía como para reactivarla, ¿no? Y yo creo que ese me parece que va a ser el determinante de este año político, la posibilidad del acuerdo y en qué condiciones la Argentina logra un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A partir de los dichos de Morales, el gobernador de la provincia de Jujuy, creo que se marca más lo que decías al principio, por un lado, el bloque que responde más a las huestes del PRO y evidentemente el radicalismo que todavía no termina de acomodar, se puede decir en una jerga muy vulgar, sus zapallos en el carro, porque evidentemente el propio radicalismo está en una disyuntiva, si vamos más para este lado o si seguimos tratando de mantener una sociedad que evidentemente no está del todo conformada, o al menos no ha sido presentada políticamente hablando en lo que es inspecciones jurídicas políticas, ¿no? En los dos sectores principales del espacio de Cambiemos, de Juntos, en el PRO y en el radicalismo, hay sectores más dialoguistas y sectores más extremistas. En el radicalismo, el sector más dialoguista lo representa Gerardo Morales, que al frente de esta suerte de entente de gobernadores radicales, sabe que tiene que hablar con el gobierno nacional para mantener el funcionamiento de sus provincias y sabe también que es fundamental que Argentina logre un buen acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque él aspira a llegar a la presidencia en el 2023. Hay una posición más extrema, más del centralismo porteño, más del obelisco que encarna Martín Lustó, que con esta idea de posicionarse en las antípodas del kirchnerismo, cercena la posibilidad de diálogo, cercena la posibilidad de entendimiento, se para en el extremo y niega toda posibilidad de entendimiento y de acercamiento en políticas que tanto el oficialismo como la oposición necesitan para que la Argentina encuentre más o menos un rumbo en esta tormenta en la que está. Estas dos caracterizaciones que te decía del radicalismo también están en el PRO, con el corte grueso, si vos querés, de un sector más dialoguista, que es el del Rodríguez Larreta, el del jefe de gobierno porteño, y un sector más extremo, que es el del expresidente Mauricio Macri y de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que pretenden acercarse o vincularse o ligarse más a sectores más ultra, más extremos, y por eso la posibilidad de alianza con Javier Milei y este sector de los libertarios que no quieren cosa Estado y demás, para diferenciarse o para marcar más a fondo las discrepancias con el gobierno. Esto, digamos, en un primer plano. Después abajo hay una multiplicidad de dirigentes que todos tienen un ego muy grande y no entra dentro de la estructura del... Si vos sumás las partes, no entran dentro del todo de Juntos por el Cambio. Eso es lo que te quiero decir. Si vos sumás a Patricia Bullrich, a Mauricio Macri, a Javier Milei, a Emilio Monzó, a Rogelio Frigerio, a Martín Lustó, a Cornejo, a Gerardo Morales, a Mario Negri, vos empezás a sumar las partes que tiene la oposición y no te caben dentro del continente que es el sello de Juntos. Me parece que ese es el principal problema que va a tener que atender de cara a las próximas elecciones o a los próximos compromisos políticos, porque también está esto que ha explotado hacia el interior de la alianza opositora, que es que esa mesa judicial que supuestamente arreglaba causas y que ponía en práctica lo que en el mundo se conoce como lawfare, ha tomado cara, ha tomado materialidad. Son los bolsos de López de Cambiemos, con esta grabación que se encontró de el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, el ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, diciendo que ya estaba todo arreglado con los jueces y con los fiscales para encarcelar a dirigentes opositores del sindicalismo o de la política que podían complicar la gestión de María Eugenia Vidal en el territorio bonaerense, ¿no?
Esto es Jaque Mate. El gobernador de la provincia ha expresado precisamente en APF Digital arribar a un acuerdo con el Fondo Monetario es fundamental para el futuro del país. Esto lo aseguró Bordet. Evidentemente Bordet es uno de los gobernadores que está disciplinado con el gobierno central. ¿Qué es lo que pasa con el resto de los gobernadores del justicialismo? Y dentro de los gobernadores justicialistas hay un abanico amplio, yo te diría, pero yo te diría que la mayoría están encolumnados detrás de la figura del presidente, con algunas excepciones. La primera excepción es la de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que es un hombre muy cercano por historia y por pertenencia política a Cristina Fernández de Kirchner. Y la segunda excepción más marcada es la del gringo Juan Schiaretti en la provincia de Córdoba, que tiene un proyecto político propio que responde a una realidad propia en una provincia que ha sido históricamente conservadora, que ha sido históricamente antiperonista y que desde el año 95 o 97, si la memoria no me falla, está en manos del justicialismo, un justicialismo que tiene una particularidad. El ex gobernador de la Sota lo definió como cordobesismo, que es un peronismo pero hasta ahí, que no toca ciertos resortes del poder y que se acomoda a la estructura económica de Córdoba y que ha logrado permanecer en el poder. Ahora hay que ver que esto no ha tenido una proyección nacional. Y Gustavo Bordet pertenece a esta suerte de agrupamiento de gobernadores justicialistas que cuando se dio la crisis por pospaso salió a bancar fuerte a Alberto Fernández en su momento de mayor debilidad. Habían pasado lo de las fotos y lo de los videos en la quinta presidencial de Olivos. El justicialismo pierde por paliza las PASO. Había una crisis en la alianza gobernante, y de ese grupo de gobernadores que salió a bancar fuerte al presidente, dentro de cuyo pelotón estaba Gustavo Bordet, ha marcado ya, digamos, un alineamiento de dónde se va a parar el gobernador, ¿no? Dejando un poco la casa grande, viniendo al pago chico. Sí. También hay algunos frentes importantes abiertos porque, por un lado, se sienta la mesa de enlace a dialogar con el Banco de Entre Ríos, se cierra el año 2021 dialogando con el gobierno y viendo cómo se podía de una u otra manera afrontar esta crisis que evidentemente al campo lo está golpeando en materia quizás, no sé si tanto de pérdida, sino de no ganar más, que es evidentemente por ahí lo que se busca muchas veces desde el sector productivo. Ahora, es evidente que en la provincia de Entre Ríos necesitamos y mucho de los ingresos de la actividad primaria, y yo creo que va a ser un poco el padecimiento de 2022. ¿A qué te referís puntualmente? Cuando uno dice a través del ingreso de divisas frescas, llámese por venta de granos, la provincia de Entre Ríos evidentemente va a poder sacar granos de los que están dormidos en los silos bolsas, pero la producción de este año evidentemente va a estar resentida, que es un poco lo fuerte de la provincia, porque aquí no somos una provincia netamente industrial o productiva de valor agregado. Sí, acá sí, yo te diría que la sequía va a afectar, hay que ver de qué manera y en qué grado la producción. La tecnologización del campo ha hecho que muchas de las semillas tengan gran capacidad de resistencia a las variaciones climáticas. Yo sería cauto en vaticinar un escenario poco positivo para la actividad productiva durante las próximas campañas. Me parece que hay que ir viéndolo a medida que se vaya desarrollando el tiempo, porque también hay que tener en cuenta que hay economías regionales que no se ven tanto de este lado, pero en la costa del Uruguay hay economías regionales que están teniendo
un desempeño marcado de crecimiento. A ver, para que vos te des una idea, Entre Ríos, la zona citrícola de Concordia, Federación, Chajarí, Villa del Rosario, le está vendiendo naranjas al Paraguay. Sí, Está. sí. A ver, si hay algo que identifica al Paraguay es la producción de naranjas y se está exportando naranjas al Paraguay. Digo, entonces, ahí te decía, soy cauto con eso y hay matices de datos productivos que también marcan un escenario de cierto optimismo para la actividad primaria. Y después hay que ver de qué manera se va reactivando el sector industrial. Entre Ríos tiene una fuerte producción del procesamiento bueno, Crespo es el puntal en eso, es el procesamiento de la carne aviar. La cadena avícola mueve mucho en la provincia, y me parece que la demanda de alimentos que tiene el mundo va a permanecer, sobre todo con China como motor del crecimiento y las exportaciones a nivel mundial. Me parece que se va a mantener y me parece que hay, más allá de las coyunturas que estamos viendo, me parece que hay que tener un poco de cautela y ir más, como diría Mostaza Merlo, paso a paso, a ver cómo se va desenvolviendo la situación. Obviamente que hay que atender situaciones puntuales, hay zonas donde hay sequía, hay zonas donde ha habido incendios en Concordia en estas últimas jornadas y se han perdido muchos lotes, ha afectado en parte a la forestación, pero me parece que el abanico que se abre hay que ir puntualmente viendo el desarrollo de cada eje. Esto es Jaque Mate. A todo esto, también en el pago chico está el tema político. Algunos radicales se van juntando, el PRO todavía no termina de asentarse en la provincia, si bien está la figura de quien un poco fue figura, valga la redundancia, en las legislativas de 2021, el justicialismo sí está empezando a habilitar, quizás por lo propio que ha expresado el gobernador, a que los muchachos empiecen a caminar la provincia. Hoy la vicegobernadora, quizás el propio ministro de la producción, por allí obviamente el que más anda, más allá de la vicegobernadora que hoy está al frente del Ejecutivo, están dando mucho el titular de Lenosa, y por ahí se dice, bueno, el intendente de Paraná no termina de afilar un poco su cultivo que ha acumulado en materia de votos, no solo en Paraná, sino en la región, para salir también a caminar. De ahí, de esos 4 nombres que te estoy dando, evidentemente puede surgir algo del justicialismo. Digo, hoy que el justicialismo es gobierno en la provincia, ¿no? Daniel, de estas posibilidades que vos mencionás, yo sumaría una quinta, que la incorporó el propio gobernador, que es la figura de Martín Piaggio, el intendente de la ciudad de Gualeguaychú, que no tiene reelección y que en algún momento ha traducido o dejado trascender la posibilidad de que pueda competir por la gobernación en el año 2023. De estas 5 alternativas yo dejaría 3, en mi leal saber y entender. La primera, ya lanzada desde la candidatura a diputado nacional, que es la de Enrique Cresto, el ex intendente de Concordia, ahora en uso de licencia, y titular de Lenosa, que va con las obras de Lenosa por todas las ciudades de la provincia, llevando obras de agua y saneamiento como prenda de canje con los intendentes. Suma a esto una declaración o un dato que dejó trascender en su momento quien fuera jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que dijo, Enrique es nuestro hombre en la provincia. Entonces me parece, y uno observa que es el candidato favorito de la Casa Rosada. Claro. En el sentido de que es el que se animó a pelear en estas elecciones legislativas, perdón,
que, que tiene juego, manejo, conocimiento en el Gabinete Nacional. La vicegobernadora Laura Strata, por supuesto, porque sería la continuidad de gestión del actual gobernador Gustavo Bordet y de la impronta que le dejó en estos 6 años y infracción que van hasta el momento de su gestión y del mandato que renovó en el 2019. Y en el mismo plano, el intendente de Paraná, que tiene como capital político la muy buena gestión que está haciendo en la ciudad. La verdad es que Paraná ha tenido una transformación importante en estos últimos 2 años. Arrastraba muchos problemas que se fueron solucionando. Para que la gente de Crespo entienda, hace 2 años y medio atrás en Paraná no se juntaba la basura. Claro. Los contenedores estaban desbordados de basura durante semanas y no había recolección de basura. Bueno, eso que parece normal en todos los lugares, se solucionó en Paraná y ya forma parte del paisaje. Hay muchas obras, hay mucha gestión, hay mucho dinamismo en la gestión. Me parece que ese es un capital político importante que tiene el intendente, además de contar con el acompañamiento y con un estado de ánimo dentro del peronismo que está un poco cansado de que los gobernadores siempre vengan de Concordia. Esto también es que hay que tenerlo en cuenta. Paraná quiere tener, el peronismo de Paraná quiere tener su proyección y su proyecto. Me parece que en los últimos años la figura de Vale es la que más cerca está de lograr ese objetivo. ¿Quién va a salir a la cancha? Seguramente el que esté mejor en las encuestas, el que tenga mayor nivel de conocimiento y el que esté en mejores condiciones para enfrentar a Rogelio Frigeri. Ahora, evidentemente habrá que tener en cuenta, y en este sentido me imagino que el gobernador tendrá un poquito de recuerdo y grabación a través de su equipo de prensa o quien sea, que ha dicho vamos a ir a las internas en el justicialismo, algo que le viene siendo esquivo al justicialismo. A ver, si mal no recuerdo, desde 2003, cuando hubo la gran última elección interna, fundamentalmente aquí en Paraná, que fue Solanas Moine, y a partir de ahí el justicialismo siempre fue dedismo puro y no tuvo internas. Entonces, me parece que esa expresión del gobernador ha calado al menos a decir, bueno, de esos 5 nombres, que queden 2 o 3 en la cancha, porque también habrá que respetar el 50 y el 50, y hasta aquí hay una sola mujer, puede aparecer otra, es decir, hay una serie de cuestiones, digo, en el oficialismo. Después podemos hablar, si te queda tiempo o en otra oportunidad, de la oposición, pero evidentemente el oficialismo hoy en la provincia está en ese dilema. El justicialismo tiene que ir a internas. El justicialismo tiene que resolver sus conflictos y sus tensiones a través de una interna, porque no solamente lo dijo el gobernador, sino que lo dijo el presidente. Claro. Tiempo para una reforma electoral en la provincia no hay. Lo que el justicialismo puede hacer es hacerlo por orgánica, y ahí tiene varios problemas. Tiene el problema de que las actuales autoridades del PJ, el Partido Justicialista, están con prórroga de mandato. Claro. Entonces, primero tendrían que legitimarse. Y segundo, tendrían que establecer un congreso que haga que con el voto legítimo de sus afiliados haga esta transformación. Hay que ver si dan los tiempos, digamos, para hacer todo esto. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, me parece que si va a internas, la interna tiene que tener representación de la minoría para contener a todo el arco de esta alianza que se ha conformado en la provincia y que va a tener reacomodamientos. No nos olvidemos de que un sector, yo no te diría importante, pero sino relevante por la impronta que tenía, que es la del el sector que estaba agrupado con el doctor Jorge Busti, ha quedado huérfano. Claro. Tras su fallecimiento. Y eso tiene que reacomodarse. Bueno, ¿para dónde va a ir? Y te sumo otro factor. En el mes de febrero se va a conocer la sentencia
de lo que se denomina el megajuicio que se le siguió al exgobernador Sergio Uribarri. Lo hablamos en su momento, yo no veo un peso de la acusación fiscal como para que haya condena, más allá de que la puede haber o no. Pero digo, en caso de que Uribarri sea liberado de culpa y cargo de estos 5 procesos, ¿no va a tener un rol dentro de la interna justicialista? ¿No va a tener otra impronta dentro del gabinete de Alberto Fernández? Con la falta que tiene el gabinete de Alberto Fernández de figuras de peso y de jerarquía política. Entonces, esos interrogantes que yo hoy te los dejo como interrogantes porque no tengo una respuesta, me parece que también van a tallar en la interna justicialista. Más allá de que pasamos hace algunos meses, la actividad legislativa y políticamente hablando fue muy movida en 2021, evidentemente 2022 no le va en saga, con el aditamento de que en Entre Ríos evidentemente se adelantan siempre al menos entre 4 o 5 meses las elecciones respecto de la general. Y cuando hablamos del 2023, estamos hablando de un mayo, julio o un abril, junio como mucho. Entonces, evidentemente, ya estamos más cerca en Entre Ríos. Sí, te dejo este último dato. Si el gobernador decide adelantar las elecciones, que yo creo que es lo que va a hacer, porque no imagino un escenario de recuperación de Alberto Fernández en este año, infracción que le permita transformarse en una locomotora del peronismo. Las elecciones generales serían el 11 de junio, a mitad de abril estaríamos teniendo las primarias y el cierre de alianzas y de presentación de candidaturas sería en febrero. Claro. Con lo cual, la rosca para llegar parado a esa fecha, la rosca interna, digo, hablando mal y pronto, tiene que comenzar ahora en marzo. Exacto. O sea que vamos a tener un año muy movido. Vamos a tener un año de posicionamiento y con el 2023 a la vuelta de la esquina. Nos reencontramos la próxima semana en una nueva edición de Jaque Mate, la mirada del interior de la provincia para todo Entre Ríos.